Buenas noches, habla Shade. Gracias por acompañarnos y, por favor, no olviden dar like y comentar en nuestros videos. Vamos a comenzar ahora con 8 historias que sucedieron en San Luis Potosí. Buenas noches. Nunca pensé que alquilar un departamento barato en el centro de San Luis Potosí me cambiaría la vida de la manera en que lo hizo. Mi nombre es Silvia Martínez. Tengo 28 años y soy periodista freelance. Pasé meses buscando un lugar accesible, cerca de mi trabajo y de los mercados y cafés que tanto me gustan. Cuando encontré aquel departamento, sentí que había tenido suerte. Un edificio antiguo de ladrillos expuestos, ventanas con rejas de hierro forjado y techos altos que conservaban un aire colonial, típico del centro histórico. El primer día que entré, el olor a madera vieja y humedad me golpeó, pero lo encontré acogedor. El piso estaba algo polvoriento y la pintura de las paredes se desprendía en algunas esquinas, pero no importaba. Para mí, era un lugar donde podía comenzar de nuevo. Pasé la tarde acomodando mis cosas, mi laptop, mis libros, algunas fotos y artesanías que había traído de mis viajes por la ciudad. Preparé un café de olla, lo más fuerte posible, y me senté junto a la ventana a observar la plaza desde arriba. Durante el día, todo parecía normal. Los vendedores ambulantes, el sonido de las campanas de la iglesia y los pasos de la gente sobre los adoquines. Pero las cosas comenzaron a cambiar al caer la noche. La primera vez, creí que estaba cansada o que mi imaginación me jugaba una mala pasada. Escuché susurros provenientes del corredor que daba hacia la puerta trasera. Eran suaves, casi imperceptibles, y al mirar, no había nadie. Pensé que quizá algún vecino hablaba en voz baja y traté de ignorarlo. Sin embargo, esa misma noche, mientras preparaba la cena, sentí pasos arrastrados acercándose desde el pasillo. Me giré rápidamente, pero el corredor estaba vacío. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y una mezcla de miedo y confusión se instaló en mí. Con el paso de los días, los sucesos extraños se intensificaron. Comencé a notar que ciertos alimentos se echaban a perder de manera inexplicable. Frutas maduras que compraba en el mercado se pudrían en horas. Pan que había guardado en la alacena mostraba moho a pesar de estar dentro de bolsas herméticas. Intenté buscar explicaciones lógicas. Humedad, refrigerador mal calibrado, pequeños insectos. Pero la sensación de que algo no estaba bien crecía con cada día que pasaba. Las sombras en los rincones de mi visión periférica se hicieron más frecuentes. Al principio las descartaba, pero pronto se volvió imposible ignorarlas. Una noche, después de regresar del mercado, me dirigí hacia la cocina y noté algo que me heló la sangre. La puerta trasera estaba abierta. Siempre la cerraba con llave. Mis manos temblaban mientras caminaba hacia ella, y al asomarme, vi un bulto inmóvil en la soleira, como observándome. Tragué saliva, y en un impulso, encendí la luz. Nada. El bulto había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana, con el café frío a mi lado, y registré cada detalle en mi diario. La manera en que la luz del pasillo se reflejaba en la pared, el silencio absoluto después de que el bulto desapareció, la sensación de que alguien o algo me estaba observando constantemente. A medida que pasaban las horas, sentí una mezcla de miedo y fascinación. ¿Estaba perdiendo la cabeza o realmente había algo extraño en aquel apartamento? Desde entonces, cada noche se volvía un desafío. Cada sonido, cada sombra, cada puerta que crujía bajo su propio peso me hacía saltar. Traté de mantener la calma, racionalizar, decirme que eran los ruidos de un edificio antiguo. Pero, en el fondo, algo dentro de mí sabía que no estaba sola.
Y mientras miraba el pasillo vacío, con la puerta trasera cerrada de nuevo, una certeza fría recorrió mi espalda. Había algo más en ese apartamento, algo que me observaba y que no pensaba irse. Después de aquella noche en que vi el bulto en la puerta trasera, decidí que necesitaba pruebas. Compré algunas cámaras discretas, pequeñas, apenas visibles, y las coloqué en puntos estratégicos: el pasillo, la cocina y la puerta trasera. Al principio, revisaba los videos con escepticismo, esperando encontrar fallas técnicas o sombras creadas por la luz de la calle. Pero lo que vi me heló la sangre. Formas oscuras, apenas perceptibles, que parecían observarme desde los rincones del apartamento. Siempre desaparecían cuando intentaba enfocarlas directamente, como si supieran que las estaba vigilando. Pasaban los días y yo sentía que mi vida estaba siendo observada constantemente. Cada vez que me movía por el apartamento, la sensación de ojos siguiendo mis movimientos era insoportable. Intenté racionalizarlo: el cansancio, el estrés del trabajo, la soledad. Pero las evidencias en las grabaciones eran innegables, y el miedo crecía en mí como un peso silencioso en el pecho. Tomé la decisión de mudarme. Encontré un nuevo departamento, más pequeño y más caro, pero seguro. Comencé a empacar mis cosas, tratando de ignorar los crujidos del piso y los susurros que parecían provenir de las paredes. Todo parecía normal hasta que, en revisando mis pertenencias antes de salir, encontré un billete doblado en mi diario. Decía: ellos saben a dónde vas. La caligrafía era irregular, apresurada, y sentí un frío que recorrió todo mi cuerpo. No había firma, no había explicación. Solo una amenaza silenciosa que me dejó temblando frente a mis cajas. Dejé el departamento días después, cargando mis pertenencias con rapidez, evitando mirar atrás, intentando no sentir la mirada invisible que parecía seguirme. No volví a mirar las grabaciones, no quería confrontar lo que había ocurrido allí, solo quería alejarme lo más posible. Meses después, mientras caminaba cerca del centro histórico, conversando con vecinos sobre el antiguo edificio, escuché algo que me hizo estremecer. Algunos mencionaban que aún se escuchaban pasos y murmullos en el departamento que yo había habitado, especialmente de noche. Nadie sabía de dónde provenían, pero todos coincidían en que el lugar nunca estaba realmente vacío. A veces, cuando cierro los ojos, puedo recordar la sensación de ser observada sin poder ver ni tocar nada. Y aunque intenté seguir con mi vida, hay noches en las que el recuerdo del bulto en la puerta trasera regresa con fuerza y siento que, de algún modo, aún me vigilan. Como si el apartamento y aquello que habita allí no fueran solo paredes y madera vieja, sino algo que permanece, esperando que alguien más se atreva a cruzar su umbral. Nunca supe qué era exactamente, ni si alguien más lo vería. Solo sé que aprendí que hay lugares en los que la soledad puede volverse peligrosa, y que algunas presencias, aunque invisibles, dejan marcas que nunca se borran. Nunca olvidaré la primera noche que entré a trabajar en el hotel. Hola, me llamo Miguel, tengo 28 años, y recién había conseguido el empleo como recepcionista nocturno en un edificio antiguo del centro histórico de San Luis Potosí. Al principio, todo parecía rutinario. El vestíbulo olía a cera vieja y madera húmeda, y la luz amarilla de los pasillos hacía que los muebles parecieran más grandes y pesados de lo que realmente eran. Antes de iniciar mi turno, preparé un café de olla en la pequeña máquina de la recepción y lo llevé conmigo mientras repasaba mentalmente la lista de huéspedes. Todo parecía normal. Al caminar por los corredores durante mi primera ronda, noté que algunas puertas permanecían cerradas desde hacía décadas. Había un cuarto en particular que estaba siempre apartado del resto,
con una cortina de terciopelo rojo gastada y un letrero que indicaba «Prohibido entrar». Desde el primer instante sentí una especie de tensión inexplicable cada vez que pasaba por ahí. Era como si la habitación me observara. Una noche, mientras anotaba las entradas del día en la recepción, escuché un golpe seco. Me levanté y al acercarme al corredor, vi la puerta de ese cuarto abrirse apenas un instante antes de cerrarse de golpe. Tragué saliva y traté de convencerme de que era el viento. Pero el hotel estaba casi cerrado y la noche era completamente tranquila. Aún así, continué revisando los registros y decidí ignorarlo. Con el paso de los días, los sucesos se hicieron más frecuentes. Objetos pequeños, folletos de huéspedes, llaves y algunos utensilios de escritorio aparecían en lugares distintos de donde los había dejado. En varias ocasiones, el teléfono de la recepción sonó solo y al contestar, solo había silencio. Cada timbre me dejaba con el corazón latiendo más rápido y un nudo de ansiedad se instalaba en mi estómago. Intentaba racionalizar todo. Corrientes de aire, mis propios descuidos, la imaginación. Lo peor eran las sombras. A veces creía ver figuras que se desplazaban al final del pasillo, justo cuando mis ojos se acostumbraban a la penumbra. Una vez, mientras limpiaba rápidamente el polvo de la recepción, sentí que alguien estaba detrás de mí. Giré y no había nadie. El silencio era absoluto, salvo por el sonido lejano de la música tradicional mexicana que llegaba desde algún altavoz olvidado en el vestíbulo. Esa mezcla de rutina cotidiana y la sensación de ser observado me mantenía en constante alerta. Una noche, decidí hacer una ronda más exhaustiva. Caminé por el pasillo largo que conducía al cuarto abandonado. Y entonces lo vi. Un bulto oscuro en la soleira de la puerta. Mi respiración se aceleró y sentí un frío que recorrió toda mi espalda. Encendí la luz de la linterna que llevaba, pero no había nadie. Solo el carpete marcado, como si alguien hubiera estado allí y desaparecido de pronto. Me quedé paralizado durante varios segundos intentando encontrar una explicación. Nada tenía sentido. Después de esa noche, me di cuenta de que el hotel no era como cualquier otro. No se trataba solo de pasillos viejos y paredes húmedas. Había algo más, algo que no podía explicar, aunque tratara de mantener la cabeza fría. Cada sonido, cada sombra, cada pequeño cambio en los objetos me hacía sentir que algo me estaba observando constantemente. Y aunque trataba de convencerme de que era mi imaginación, una parte de mí ya sabía que no estaba solo. Desde ese momento, cada noche que entraba al hotel se convirtió en un ejercicio de resistencia. Mantener la calma, registrar las entradas de los huéspedes y, sobre todo, ignorar las pequeñas señales que me gritaban que algo no estaba bien. Pero en el fondo, algo me decía que esas señales eran solo el principio de lo que estaba por venir. Após semanas trabajando en el turno nocturno, los sucesos extraños seguían acumulándose, aunque trataba de mantener la rutina. Sin embargo, una noche, algo cambió. Sofía, una de las camareras más experimentadas del hotel, me pidió ayuda para revisar un cuarto recién desocupado. Siempre había sentido que ella tenía un sexto sentido para estas cosas. Era cuidadosa, supersticiosa en pequeños hábitos. Y llevaba consigo flores secas de alecrim que decía ayudaban a mantener la buena energía. Cuando llegamos al cuarto, lo primero que me llamó la atención fue lo normal que parecía. Las sábanas estaban dobladas, el suelo limpio, y el aire olía a desinfectante mezclado con la fragancia de jabón antiguo. Sin embargo, Sofía se veía nerviosa. Me indicó que mirara detrás de un armario y allí encontré una mala antigua, polvorienta y gastada por los años. Al abrirla, vimos ropa que parecía de otra época, vestidos y camisas de los años 50, con manchas oscuras que no podía identificar claramente, pero que tenían el aspecto de sangre seca.
El miedo se apoderó de ambos. Sofía me dijo que nunca había visto algo así en todos sus años limpiando habitaciones. Decidimos que era necesario llamar al gerente, pues lo que habíamos encontrado superaba cualquier explicación racional. Caminamos rápidamente por el corredor hasta la oficina. Cuando finalmente vimos al gerente, le contamos lo sucedido. Pero al regresar al cuarto con él, la mala había desaparecido. Todo estaba exactamente como antes, limpio, ordenado, como si nunca hubiera existido. No había polvo, ni manchas, ni rastro de lo que habíamos visto minutos antes. Su reacción fue calmada, casi indiferente, y nos aconsejó que ciertas cosas eran mejor ignorarlas si queríamos continuar trabajando en el hotel. Me dio a entender que no era la primera vez que ocurrían fenómenos inexplicables allí, y que insistir en entenderlos podía ser peligroso o, al menos, perturbador para nuestra rutina. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté buscar una explicación lógica. Quizá alguien más había retirado la mala antes de que regresáramos, o había algún error en nuestra percepción. Pero no había señales de otros empleados cerca, y el pasillo estaba completamente desierto. Sofía compartía mi confusión, y juntos nos quedamos un instante frente a la puerta, sin atrevernos a hablar demasiado. Esa noche no dormí bien. Cada crujido de los pisos, cada sombra que se movía al final del pasillo, cada sonido lejano me hacía recordar la mala desaparecida y las marcas que había visto. Por primera vez, sentí que mi presencia en el hotel ya no era segura, y que había límites que no debía cruzar. Las semanas siguientes fueron difíciles. Cada turno era una mezcla de rutina y tensión constante. A pesar de intentar concentrarme en las tareas normales de la recepción, los objetos que se movían solos, los sonidos inesperados y la sensación de ser observado no desaparecían. Finalmente, después de un mes, comprendí que no podía seguir allí. Sentí un alivio enorme cuando pedí mi renuncia, aunque acompañado de un dejo de pesar. Sabía que nunca descubriría la verdad completa sobre lo que ocurría en ese hotel. Todavía recuerdo la sensación del vestíbulo en mi última noche. El olor de la cera, la luz amarilla que proyectaba sombras largas y distorsionadas, y ese silencio inquietante que parecía escucharlo todo. Mientras me alejaba del edificio por las calles empedradas de San Luis Potosí, supe que algo en ese hotel permanecería siempre sin explicación. Y aunque traté de racionalizarlo después, cada tanto, al pasar cerca de ese lugar, el corazón me da un vuelco y recuerdo las noches en las que lo invisible parecía tan real como cualquier persona a mi lado. Nunca fui de quedarme quieto durante mis vacaciones, pero aquel año decidí hacer algo distinto. En lugar de viajar, de perderme en alguna playa o ciudad turística, opté por quedarme en San Luis Potosí con Ofelia, mi esposa, disfrutando la calma de nuestra casa. Los días eran tranquilos, llenos del aroma del café de olla por las mañanas y del pan dulce que Ofelia horneaba, mientras yo leía en la terraza o revisaba algunos mapas antiguos de minas abandonadas que colecciono desde hace años. Me llamo Alejandro. Mi trabajo como ingeniero de minas me daba la excusa perfecta para explorar, aunque fuese en mis días libres. San Luis Potosí está lleno de historias de yacimientos olvidados, túneles que atraviesan montañas y pozos que nadie recuerda. Siempre me fascinó esa mezcla de historia y misterio. Una mañana, mientras revisaba un mapa viejo de la zona de Cerro de San Pedro, decidí que era momento de aventurarme en uno de esos pozos antiguos que aún permanecían oficialmente cerrados, pero accesibles a quien supiera dónde buscar. La caminata hasta el pozo fue más larga de lo que esperaba. Los senderos estaban cubiertos de vegetación, y cada tanto sentía la neblina del amanecer filtrarse entre los árboles, mojando ligeramente mi camisa. Mi pequeño perro, siempre a mi lado,
parecía más inquieto de lo normal, girando la cabeza constantemente y olfateando el aire con desconfianza. La sensación de aislamiento era intensa. Podía escuchar únicamente el crujido de las hojas bajo mis botas y el viento colándose entre los troncos. Al llegar al pozo, una corriente de aire helado me golpeó la cara, más fría que cualquier brisa que recordara en la región. El pozo era antiguo, con paredes de piedra y madera corroída, y la abertura apenas suficiente para que yo pudiera mirar dentro. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Era una mezcla de curiosidad y miedo. Algo en aquel lugar parecía vivo, aunque no había nadie alrededor. Tomé mis herramientas, linterna, cuerda y casco, decidido a explorar un poco. Pero entonces comenzaron las cosas extrañas. Primero, la linterna que había dejado sobre una roca desapareció sin explicación. Busqué alrededor, llamando a mi perro, que ladraba inquieto, pero no había rastro de ella. Después, la cuerda que había colocado cuidadosamente se desató de forma misteriosa, como si alguien la hubiera movido. Mi corazón comenzó a acelerarse. Sabía que podía ser mi propia distracción, pero la sensación de que algo no estaba bien crecía con cada segundo. Mi pequeño perro empezó a actuar de manera más preocupante. Se recostó sobre mis pies, jadeando de forma irregular y rechazando la comida que normalmente devoraba. Me preocupé, pero intenté no dejar que el miedo me dominara. Sin embargo, el aire alrededor del pozo parecía vibrar con una energía extraña, casi palpable. Era imposible ignorarlo. Cada corriente de aire helado me hacía tensar los hombros y mirar hacia todos lados, esperando ver algo que justificara mi inquietud. Decidí que era momento de regresar a casa antes de que la oscuridad se instalara completamente. Caminé de regreso por el sendero, pero no podía dejar de mirar atrás, como si esperara ver un movimiento entre los árboles. Esa noche dormí mal. Cada crujido en la casa, cada sombra en la pared me hacía levantar la cabeza, recordándome el pozo y la sensación de que no estaba solo. A la mañana siguiente, intenté racionalizar todo. Quizá había sido exceso de imaginación, el efecto del cansancio o el frío. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Sentí la necesidad de volver, de comprender qué estaba provocando aquellas corrientes de aire y la inquietud de mi perro. No era miedo lo que sentía, sino un impulso que mezclaba curiosidad y una especie de respeto reverencial por algo antiguo, profundo y quizá olvidado. No sabía aún que aquella decisión marcaría el comienzo de algo que cambiaría mi percepción de lo que consideraba real. Lo que parecía una simple exploración pronto se convertiría en un enigma que ni yo podría explicar y que no tendría forma de probar a nadie. No podía dejar de pensar en aquel pozo. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el frío que me había atravesado la espalda y el aire extraño que parecía brotar de las profundidades. Durante días traté de concentrarme en otras cosas, en mi rutina con Ofelia, en las calles soleadas de San Luis Potosí, en los aromas de los platillos que ella preparaba. Pero la sensación persistía, como un susurro que no se extingue. Mi perro seguía débil y apático, negándose a jugar o acercarse a la comida. Su malestar se había vuelto un recordatorio constante de que algo estaba mal. Una tarde, ya sin poder resistir más, regresé al pozo. Esta vez con más precaución, documentando todo con fotos y tomando notas. A medida que me acercaba, sentí de nuevo el aire helado que salía de la abertura, como si el pozo respirara. Al iluminar con la linterna sus paredes, algo me paralizó. Marcas humanas recorrían la piedra y la madera, algunas profundas, irregulares, con un color oscuro que recordaba al óxido mezclado con sangre. No estaban allí la primera vez. Mi corazón latía con fuerza. La garganta se me secó y un nudo de miedo y fascinación me estrangulaba por dentro. Intenté racionalizarlo.
Quizá alguien más había estado allí antes de mí. Un vándalo, un curioso, alguien con malas intenciones. Pero mientras inspeccionaba, el lugar parecía cambiar sutilmente. El aire se hacía más pesado y cada paso resonaba con un eco extraño, como si la mina reaccionara a mi presencia. El pozo parecía observarme, y aunque no había nadie, la sensación de ser vigilado era intensa. Decidí que necesitaba una confirmación oficial. Al día siguiente fui a la oficina de la alcaldía, explicando lo que había visto y describiendo las marcas. Un funcionario me escuchó con cierta incredulidad, pero al revisar los registros me dijo que el pozo había sido sellado hacía décadas y que no había reportes de actividad reciente. Según los documentos, la entrada estaba cerrada desde hacía más de 40 años. Me quedé helado. ¿Cómo podían estar allí esas marcas si el pozo estaba oficialmente inaccesible? La confusión y el miedo me invadieron. Sentí que mi cordura se debatía entre creer en lo que mis ojos habían visto y aceptar lo que la realidad legal indicaba. No podía aceptar la explicación burocrática. Esa misma tarde volví al pozo. A la luz del sol, el sello de concreto se veía intacto. Pero al acercarme noté algo que me dejó sin aliento. El desgaste del concreto era consistente con décadas de antigüedad, lo que confirmaba que nadie lo había abierto recientemente. No había evidencia de intervención humana. Todo lo que había presenciado estaba ahí, pero de manera que nadie podría comprobar. El pozo, sellado y antiguo, guardaba algo que desafiaba cualquier explicación racional. El miedo que sentí entonces no era como un susto momentáneo, era un terror que se instalaba dentro de mí, silencioso pero constante. Sabía que lo que había vivido no podía ser contado sin parecer loco, pero también sabía que había sido real. Sentí un peso en el pecho, una mezcla de fascinación y horror. La sensación de presencia persistía, un frío que no correspondía al clima ni al viento, y los latidos de mi perro, débiles y nerviosos, reforzaban mi certeza. Algo en aquel pozo era antiguo, profundo y desconocido. Decidí no volver más. No podía, ni quería, enfrentar otra vez aquello. La historia del pozo, de las marcas y del aire helado quedó solo para mí. Ofelia no debía enterarse. Su preocupación sería más dañina que útil. Caminé de regreso a casa, con la sensación de que alguien o algo me observaba desde la oscuridad, pero también con un extraño alivio. Al menos sabía que lo que había vivido era mío, y eso bastaba para comprender que no todo en el mundo puede explicarse, ni siquiera con la lógica más precisa. Hoy, cada vez que paso cerca de los antiguos caminos de minas, siento un escalofrío. Mi perro murió meses después. Su salud nunca se recuperó del todo. Nunca probé que lo que vi fuera real, y probablemente nadie lo creerá. Pero yo lo sé. Sé que existe algo en aquel pozo, algo que permanece oculto y que no permite ser visto ni tocado por ojos humanos, algo que, quizá, nunca debió ser perturbado. El misterio permanece intacto, igual que el pozo sellado que guarda secretos que ni siquiera el tiempo logra borrar. Y yo sigo viviendo con la certeza de que hay lugares que no deberían ser explorados, aunque la curiosidad humana sea difícil de contener. Siempre me ha fascinado la Huasteca Potosina. Mi nombre es Samuel. Como fotógrafo, buscaba capturar no solo la belleza de sus cascadas y ríos, sino también la esencia de sus tradiciones indígenas. Decidí viajar durante unos días de descanso, con la intención de documentar los rituales que se celebraban en algunas comunidades. Llegué al pequeño pueblo de Xilitla en la tarde, cuando la luz dorada del sol caía sobre los techos de teja y las casas de adobe. Me hospedé en una posada familiar a las afueras del centro, justo al lado de un antiguo cementerio comunitario. El dueño de la posada me habló de manera indirecta sobre aquel lugar.
Comentó que algunos vecinos evitaban acercarse de noche y que a veces se escuchaban flautas y tambores que nadie podía explicar. Al principio, lo tomé como leyenda local. Mi mente de fotógrafo siempre busca historias que la gente cuente, aunque sean exageradas. Sin embargo, la primera noche me despertó un sonido extraño. Un eco suave de flautas acompañado de percusión distante. Al principio creí que era un grupo de jóvenes practicando música, pero los ritmos no eran los de ninguna celebración moderna. Era algo antiguo, hipnótico y monótono. Sentí un frío que recorrió mi espalda y un cosquilleo extraño en los brazos, como si algo me observara desde la oscuridad. Al día siguiente, salí con mi cámara para explorar el cementerio. Las tumbas eran antiguas, algunas con nombres apenas legibles, otras cubiertas por flores marchitas. La humedad del lugar impregnaba el aire con olor a tierra mojada y madera podrida. Algunos vecinos me comentaron, con cautela, que ciertas ofrendas de comida que dejaban en las tumbas se descomponían de la noche a la mañana, como si nadie las hubiese tocado, y que habían visto figuras extrañas alrededor de las lápidas durante la madrugada. Mi curiosidad creció. Decidí fotografiar todo. Las tumbas, las flores, los caminos de tierra y también las ofrendas. Aquella noche, con la luz de la luna filtrándose entre los árboles, entré al cementerio con la cámara lista. Caminé despacio, sintiendo cómo el aire húmedo se pegaba a mi piel. A veces, parecía que entre las sombras algo se movía. No podía distinguir figuras claramente, pero sentía una presencia constante. Tomé fotos de varias tumbas y, al revisar el visor, noté algo inquietante. Pequeñas figuras borrosas aparecían en los encuadres, con lo que parecían ser pinturas de calaveras sobre sus rostros. Intenté convencerme de que era efecto de la luz o de la humedad en el lente, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Decidí experimentar con una de las tradiciones locales y dejé una ofrenda sobre una tumba. Frutas, pan y un pequeño vaso de agua. A la mañana siguiente, la ofrenda estaba completamente podrida, mucho más rápido que cualquier descomposición normal. Los vecinos habían dicho que ocurría con frecuencia, y ahora lo comprendía de primera mano. Esa noche sentí un nudo en el estómago, un temor que se mezclaba con fascinación. Me costaba conciliar el sueño, imaginando los sonidos de flautas y tambores que volvieron a despertar mi atención en la madrugada. Con cada fotografía, mi ansiedad crecía. Las figuras borrosas aparecían más nítidas en algunos encuadres. Parecía que me observaban, que esperaban algo de mí. Caminando de regreso a la posada, sentí como el aire se hacía más pesado y la neblina se enroscaba entre las lápidas, casi como si respirara con vida propia. Sabía que algo en ese lugar no podía explicarse con lógica. Mis manos temblaban al revisar las imágenes en la cámara. Entre los árboles y las tumbas, empecé a reconocer siluetas humanas que no recordaba haber visto. Algunas con calaveras pintadas, otras apenas sombras que se movían con la luz de la luna. Al cerrar la cámara y recostarme en la posada, me invadió una mezcla de miedo y fascinación. Estaba consciente de que aquel viaje me confrontaba con algo más grande que la fotografía, un vínculo extraño y antiguo entre los vivos y los muertos. Esa noche, mientras la neblina cubría la Huasteca, supe que lo que había encontrado no sería fácil de olvidar, y aún no había revelado las fotos. Los días que siguieron a mi regreso de la Huasteca fueron extraños y angustiantes. Evité salir a fotografiar y me dediqué a revisar con detenimiento las imágenes que había tomado en el cementerio. Cada fotografía parecía contener detalles que no recordaba haber visto mientras caminaba entre las tumbas. En varias de ellas, las figuras borrosas con calaveras pintadas se habían intensificado, y en un par de tomas me sorprendió reconocer mi propio rostro, o al menos mi silueta,
entre los muertos, como si alguien me hubiera insertado en la escena, mientras yo solo había observado desde la distancia. Al principio intenté racionalizarlo. Doble exposición, reflejos de luz, errores del lente. Pero la sensación de ser observado se volvió constante incluso dentro de mi propia casa. Sentía que algo se movía en las sombras y el aire, a veces, parecía cargado de un frío húmedo que me recordaba a aquella neblina de la Huasteca. Comencé a notar pequeños detalles, objetos que cambiaban de lugar, una sensación de que alguien caminaba detrás de mí, aunque al girarme no hubiera nadie. Mi mente se debatía entre el escepticismo y el miedo, y por primera vez en años sentí que la fotografía, mi herramienta de trabajo y pasión, se había convertido en un portal hacia algo que no comprendía. Decidí dejar la cámara y tomar un descanso de la fotografía. Necesitaba alejarme de la obsesión, pero incluso en ese retiro, los recuerdos del cementerio me perseguían. Por las noches, soñaba con las figuras de calaveras flotando entre las tumbas, invitándome a unirme a ellos en silencio. La idea de que el vínculo que había presenciado en la Huasteca no se rompía, me angustiaba profundamente. Con el tiempo, intenté investigar la historia del cementerio y los rituales indígenas de la región. Descubrí que la comunidad mantenía prácticas muy antiguas, algunas relacionadas con el respeto a los muertos y la conexión entre vivos y difuntos durante ciertas fechas y celebraciones. Los vecinos, aunque respetuosos, hablaban con cautela. Quienes se acercaban demasiado al cementerio durante las noches a menudo reportaban visiones, sonidos de flautas y tambores que nadie tocaba, e incluso sensaciones de que eran observados por seres invisibles. Comprendí que no había sido un accidente. Mi presencia con la cámara había despertado algo que se mantenía latente desde hacía generaciones. Pasaron meses. Intenté reconstruir mi vida profesional y retomar la fotografía, pero cada vez que sostenía una cámara sentía un peso extraño, como si los muertos me reclamaran de alguna manera. Eventualmente, logré volver a trabajar, pero nunca olvidé las imágenes de la Huasteca. Fue entonces cuando comenzaron a llegar los sobres, primero uno, después otro, cada uno conteniendo fotografías de mí en diferentes cementerios de México, siempre con la misma postura que había tenido entre los muertos en las fotos originales. No había remitente. Las imágenes estaban impresas en papel fotográfico común, sin anotaciones ni pistas. A veces, al mirarlas, sentía la misma inquietud que aquella primera noche en el cementerio. La sensación de que algo me estaba siguiendo, de que las sombras no solo habitaban los cementerios, sino que me acompañaban silenciosamente en mi vida cotidiana. Ahora, años después, intento no pensar en los sobres que sigo recibiendo. Pero cada vez que un paquete aparece, mi corazón se acelera y el recuerdo de la Huasteca vuelve con fuerza. El frío húmedo de la neblina, el sonido hipnótico de flautas y tambores, las figuras con calaveras que me miraban desde las tumbas y la certeza de que, de alguna manera, ya no pertenezco del todo al mundo de los vivos. He considerado destruir las fotos, abandonar la profesión, mudarme a otra ciudad, pero incluso la distancia no parece suficiente. La sensación persiste. Estoy marcado por aquello que vi, por aquello que los muertos de la Huasteca me mostraron, y que ahora, de manera silenciosa y constante, me recuerda que no hay manera de escapar del vínculo que se ha establecido. Mi nombre es Carmen. Tengo 42 años y desde hace más de 15 vendo frutas en el Mercado Hidalgo, en el corazón de San Luis Potosí. Siempre me ha gustado mi trabajo. El aroma de las frutas frescas, el color de las manzanas y los mangos, incluso el bullicio de los clientes y vendedores me hacían sentir que formaba parte de algo grande y vivo. Mi esposo trabaja como taxista y mis 2 hijas adolescentes me ayudan los fines de semana.
Siempre he procurado mantener mi barraca ordenada, con frutas lavadas y presentadas con cuidado, porque los clientes se fijan en los detalles. Todo comenzó un atardecer, cuando la luz dorada del sol empezaba a filtrarse entre los techos de lámina del mercado. Yo estaba acomodando unas cajas de guayabas recién llegadas cuando sentí una presencia extraña. Al voltear, vi a una anciana vestida completamente de negro, con un sombrero ancho y un velo que le cubría el rostro. Estaba parada unos metros frente a mi barraca, mirándome fijamente, pero sin comprar nada. Su mirada era intensa, silenciosa, y algo en ella me hizo sentir un escalofrío que recorrió mi espalda. Pensé que era alguna clienta mayor confundida, pero no se movió, no habló, no tocó nada, solo me observaba. Los días siguientes, esta aparición se volvió un hecho casi diario. Siempre al final de la tarde, la mujer aparecía y rondaba la barraca. Al principio intenté ignorarla, convencida de que mi mente me estaba jugando una broma. Sin embargo, pronto noté que algo extraño sucedía con mis frutas, frescas por la mañana. A media tarde ya estaban blandas, con manchas oscuras, e incluso algunas empezaban a oler mal. Era como si se pudrieran en cuestión de horas. Otros vendedores me miraban con curiosidad, pero ninguno había visto a la mujer de negro. Algunos me dijeron que nunca habían visto algo así, y yo tampoco podía explicarlo. Sentía miedo, pero también un profundo desconcierto. Cada atardecer se convirtió en un momento de tensión. Ya no solo me ocupaba de acomodar las frutas, sino de mirar cada sombra, cada movimiento entre las filas de puestos. A veces sentía que la anciana estaba más cerca de lo que podía ver, que su mirada me seguía incluso cuando creía que estaba sola. Mi corazón se aceleraba, y el simple hecho de pensar en abrir la barraca al día siguiente me causaba una inquietud que no podía ignorar. No podía hablar mucho de esto en casa. Mi esposo decía que eran imaginaciones mías por el cansancio, y mis hijas, aunque preocupadas, pensaban que era solo un juego de luces y sombras del mercado al atardecer. Pero yo sabía que no era así. Cada aparición dejaba una sensación de frío, de intranquilidad que se quedaba conmigo incluso después de cerrar la barraca y caminar de regreso a casa. Y cada vez que miraba mis frutas, tan frescas y coloridas en la mañana, solo para verlas marchitarse antes del final del día, me preguntaba qué fuerza desconocida estaba detrás de todo eso. Fue entonces cuando comprendí que la presencia de esa mujer no era casual. Había algo más, algo que no entendía, pero que estaba decidido a perturbar mi rutina diaria, mi vida tranquila en el mercado. Cada tarde, mientras los últimos rayos de sol iluminaban los pasillos del Hidalgo, yo esperaba, temblando, que apareciera otra vez, y me sentía atrapada entre el miedo y la incredulidad, sin saber cómo enfrentar lo que parecía imposible. Después de varios días de tensión constante, algo cambió. La mujer de negro dejó de aparecer durante los atardeceres. Por un momento, sentí un alivio inesperado, como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. Mis frutas comenzaron a durar un poco más, y aunque seguía revisando cada caja con cuidado, el miedo constante parecía disminuir. Incluso volví a sonreír un poco mientras atendía a los clientes, pensando que quizás todo había sido producto del estrés y la imaginación. Pero mi tranquilidad fue efímera. Una tarde, al terminar de acomodar las últimas cajas de mangos y cerrar la caja registradora, sentí de nuevo esa sensación incómoda. Alguien me estaba observando. Me giré lentamente y la vi, al fondo del pasillo, de pie, mirándome fijamente. Su presencia no se había disipado, aunque ahora se manifestaba de manera más silenciosa, más fría. Traté de mantener la calma. Desvié la mirada por un instante, y cuando volví a mirar, había desaparecido.
Mi corazón latía con fuerza y un nudo en la garganta me recordó que el peligro no había terminado. Esa noche decidí cerrar la barraca mucho antes de lo habitual. Días después, ya más tranquila y creyendo que el horror había pasado, me dispuse a recoger la mercancía y cerrar la barraca. La tarde estaba calmada, con pocos clientes, y por un momento respiré con alivio. Pero al inclinarme para organizar los cestos, encontré uno diferente. Un cesto de frutas marchitas, todas blandas y con manchas oscuras, colocadas de manera precisa sobre la mesa. Junto a ellas, había un pequeño billete con mi nombre escrito de forma clara, casi ritual: Carmen. Sentí un frío profundo recorrerme el cuerpo, un miedo que no podía explicar con palabras. Supe en ese instante que la mujer de negro había regresado, aunque de una forma más silenciosa y definitiva. No podía quedarme allí. Tomé mis cosas y me fui, dejando la barraca y todo lo que había construido durante años. Al día siguiente, comencé a trabajar como limpiadora en un edificio de oficinas, lejos del bullicio del mercado, lejos del olor de las frutas y del sol que caía sobre el hidalgo. Aprendí a vivir con la memoria de esos atardeceres, con la imagen de esa mujer que parecía observarme desde la sombra, siempre presente, aunque invisible. Hasta hoy evito pasar por esas calles, incluso por las aceras cercanas al mercado. Nunca volví a ver a la señora de negro en persona, pero la sensación de ser vigilada, de que algo más grande y desconocido aún observa, permanece en mi memoria. Cada vez que recuerdo los atardeceres en el mercado Hidalgo, siento el frío en la nuca, y sé que hay misterios que no deben ser desafiados, secretos que se quedan entre las sombras de los pasillos y los cestos de frutas marchitas. No imaginé que un lugar pudiera atraparme de esa manera. Hola, mi nombre es Lidia. Tengo 23 años y estudio arquitectura en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Durante mis vacaciones de verano, conseguí un puesto de prácticas en la restauración del antiguo convento de las Freiras Silenciosas en el centro histórico de la ciudad. Desde el primer día, el edificio me fascinó. Sus muros de piedra amarillenta, los techos de madera tallada y los vitrales que filtraban la luz del sol con colores desvaídos me hacían sentir que había viajado siglos atrás. El convento estaba casi vacío, salvo por unos pocos custodios y el capataz encargado de supervisar la restauración. Pasaba las horas inspeccionando cada rincón. Los corredores estrechos, los claustros silenciosos y los jardines internos llenos de musgo entre los azulejos desgastados. La historia del lugar me absorbía. Leía documentos antiguos, cartas de freiras y libros sobre la fundación del convento. Cada detalle parecía contarse en sus paredes, y yo sentía que debía escucharlo todo. Comencé a quedarme hasta tarde, revisando techos y restaurando los marcos de madera de las ventanas. Al principio, creía que la sensación de vacío y silencio era reconfortante, pero poco a poco me di cuenta de que algo me observaba. Escuchaba pasos que parecían seguirme cuando cruzaba los corredores, o el leve crujir de las puertas que se abrían y cerraban sin motivo. A veces, sombras rápidas pasaban por el rabillo de mi ojo, y al girarme, no había nada. Intentaba racionalizarlo: cansancio, estrés, exceso de imaginación. Sin embargo, la sensación se intensificaba cada noche. Dormía mal en casa, soñando con el convento. Soñaba con freiras de hábitos negros caminando entre los corredores, siempre silenciosas, observándome mientras trabajaba. Cada vez que cerraba los ojos, las veía al borde de mi visión, sin rostro definido, como si formaran parte de la penumbra del convento. Despertaba sobresaltada, con el corazón acelerado, sintiendo el frío de las piedras contra mi espalda, aunque estuviera en mi cama. Lo curioso es que cada vez que volvía al convento, algunos detalles parecían distintos.
Una puerta que recordaba cerrada ahora estaba entreabierta. Un pasillo que creía vacío mostraba un objeto fuera de lugar, como si alguien invisible hubiera pasado por allí. No hablaba de estas experiencias con nadie. Temía que pensaran que estaba exagerando o que simplemente era producto de mi imaginación. Pero al mismo tiempo, una parte de mí sentía que debía seguir investigando, entender qué secretos guardaba ese lugar. A pesar del miedo que comenzaba a invadirme, algo dentro de mí me empujaba a quedarme. Había un magnetismo inexplicable, un llamado silencioso que no podía ignorar. Cada detalle del convento me hacía sentir viva, aunque el silencio pesado y la sombra constante de lo que no podía ver me dejaban exhausta. Era una mezcla de fascinación y terror que me mantenía en vela, deseando comprender, aunque cada noche me preguntara si estaba haciendo bien en adentrarme en aquel mundo de piedra, polvo y secretos antiguos. Con cada día que pasaba en el convento, la sensación de estar vigilada se intensificaba. No era solo el silencio de los corredores, ni el eco de mis propios pasos, sino algo más. Comencé a escuchar rezos en latín, suaves y continuos, que parecían surgir de todos los rincones al mismo tiempo. Al principio, pensaba que algún custodio practicaba, pero pronto me di cuenta de que el lugar estaba completamente vacío. El sonido parecía envolverme, flotar sobre las paredes de piedra y perderse en los techos altos, como si las freiras que alguna vez habitaron el convento todavía cumplieran con sus rituales nocturnos. Las sombras comenzaron a moverse con más frecuencia. Bultos femeninos, siempre vestidos de negro, aparecían en la periferia de mi visión. Cada vez que giraba para mirar, desaparecían como si nunca hubieran estado ahí. Me sentía observada, y un escalofrío recorría mi espalda cada vez que percibía su presencia. Comencé a tomar notas de lo que veía y escuchaba, tratando de racionalizarlo, pero la lógica se tornaba inútil frente a la intensidad de esos encuentros. No podía ignorar que algo en el convento no quería ser simplemente restaurado. Parecía querer comunicarme algo que no comprendía. Los sueños se volvieron persistentes y cada vez más inquietantes. Freiras con la boca cosida aparecían en los pasillos, señalando libros, armarios o puertas cerradas, y luego se desvanecían en la oscuridad. Cada mañana despertaba con la sensación de que algo me había tocado durante la noche. Mi corazón se aceleraba, y una mezcla de miedo y fascinación me mantenía alerta incluso cuando el sol iluminaba el convento. Sentía que cada objeto que restauraba, cada vitral que limpiaba, provocaba la atención de estas presencias silenciosas. Era como si mi trabajo hubiera despertado recuerdos antiguos y condenas olvidadas. Los días pasaban y la presión psicológica se hacía más pesada. El aire dentro del convento se sentía denso, impregnado de un olor a cera quemada y papel antiguo que parecía intensificarse cuando percibía las presencias. Incluso los sonidos cotidianos se transformaban. Un golpe leve en una puerta o el roce de mis botas sobre el piso de piedra se convertían en ecos que amplificaban mi sensación de estar rodeada. Comencé a planear mi día en torno a estas experiencias. Revisaba pasillos con más cuidado, evitaba ciertos corredores y observaba cada sombra con cautela. Cada acción estaba impregnada de temor y curiosidad al mismo tiempo. Lo que más me inquietaba era la sensación de que el convento estaba vivo. No como un edificio cualquiera, sino como un organismo consciente que reaccionaba a mi presencia. Cada movimiento mío parecía provocar un murmullo, un susurro que no podía identificar. La fascinación inicial se transformó en una mezcla de respeto y terror. Cada noche temía regresar al lugar, pero también sentía que si me alejaba demasiado, perdería algo que debía descubrir. Y así, atrapada entre el miedo y la necesidad de comprender, me adentraba cada vez más en los secretos del convento, sin saber que lo que me esperaba sería mucho más inquietante de lo que jamás hubiera imaginado.
Un día decidí revisar con más detenimiento la biblioteca del convento, un lugar que hasta entonces había evitado por la sensación de opresión que lo rodeaba. Entre los estantes polvorientos y libros encuadernados en cuero, encontré unos diarios antiguos, escritos por freiras que habían sido castigadas por quebrantar sus votos. Al hojearlos, un frío recorrió mi espalda. Las páginas describían castigos severos, aislamiento prolongado y, en algunos casos, la costura de la boca como penitencia. Cada palabra parecía resonar en los corredores como si las propias autoras me observaran mientras leía. Sentí una mezcla de miedo y fascinación. Cada historia me atrapaba más, y por un instante creí entender por qué el convento parecía vivo. Cada ritual, cada penitencia, había dejado una marca en las paredes, en el aire, en los pasillos vacíos. Tomé notas y fotografié algunos fragmentos para analizarlos después, pero al día siguiente, al regresar a la biblioteca, el diario había desaparecido. Intenté convencerme de que lo había movido sin darme cuenta, pero la sensación de que alguien o algo no quería que esos secretos fueran revelados era innegable. A partir de ese momento, la presión psicológica se volvió insoportable. Los rezos en latín seguían llegando, más claros y cercanos que nunca, incluso cuando me encontraba en mi casa. El eco de pasos femeninos, las sombras que se desvanecían al mirarlas y los susurros en los corredores se habían trasladado a mi vida cotidiana. Comencé a sentirme vigilada y cualquier sonido extraño hacía que mi corazón se acelerara. Intenté racionalizarlo, creer que eran recuerdos persistentes del convento que mi mente no podía dejar atrás, pero sabía que algo me había seguido, algo que no pertenecía al mundo visible. Decidí abandonar el estagio, dejando atrás el convento y sus secretos, pero no pude escapar de la sensación de presencia. Cada noche, en mi departamento, escucho murmullos suaves, rezos apagados y pasos que se desvanecen al girarme. La experiencia me ha enseñado que algunos lugares guardan memorias que no se borran y que algunas presencias no se van aunque uno se aleje. Aún hoy, siento que el convento de las freiras silenciosas sigue conmigo, vigilándome, recordándome que ciertos secretos no están destinados a ser comprendidos del todo. La fascinación inicial se convirtió en un terror silencioso, persistente, que me acompaña en cada sombra, en cada susurro, y que me recuerda que hay historias que no terminan cuando uno cierra la puerta atrás. Mi nombre es María Flor, y trabajo reparando relojes, un oficio que aprendí de mi padre. Nunca olvidaré el día en que don Aurelio llegó a mi taller con aquel reloj antiguo. Era un hombre mayor, elegante, de movimientos lentos y pausados, y su voz, aunque suave, tenía un peso que parecía llenar toda la habitación. Me entregó un reloj de madera oscura, con detalles en bronce y un rostro amarillo por el tiempo, explicando que era una reliquia familiar del siglo XIX que necesitaba restauración. No me dijo mucho más, solo que confiaba en que yo podría devolverle la vida. Mientras él se marchaba, observé a mis hijos en el cuarto contiguo. Ana, con sus 8 años, jugaba con muñecas de trapo, y Paulo, de 12, estaba sumido en su libro de aventuras. Sentí un cosquilleo de ansiedad en el estómago. No era miedo, sino una mezcla de curiosidad y una intuición extraña, como si algo invisible me estuviera observando. Guardé el reloj en un lugar especial del taller, sobre una mesa antigua que había pertenecido a mi abuelo, y comencé a examinarlo con cuidado. La primera noche fue inquietante. Me acosté temprano, después de preparar la cena y dejar a los niños dormidos. Sin embargo, no podía conciliar el sueño. Escuchaba un zumbido muy bajo, casi imperceptible, como un murmullo que parecía provenir del reloj.
Al principio pensé que era el viento pasando por las ventanas o algún sonido de la calle cercana a la plaza central. Pero a medida que me incorporaba para mirar, el zumbido persistía, constante, envolviendo la habitación. Al día siguiente, intenté continuar con mis tareas habituales, ajustar relojes de clientes, limpiar herramientas y preparar café. Pero había algo diferente. Los objetos cerca del reloj parecían estar ligeramente desplazados. Una pequeña llave de reloj que había colocado sobre la mesa apareció en otra esquina, y un par de piezas de engranaje se habían caído del estuche sin que yo las tocara. Fue entonces cuando un olor extraño llegó hasta mí, metálico, oxidado, con un toque que me recordó vagamente al hierro caliente. Y, confieso, algo que me hizo pensar en sangre. Intenté racionalizarlo todo. Me dije que estaba cansada, que la tensión de la separación y de criar a Ana y Paulo sola me estaba afectando. Cerré las ventanas, encendí la luz del taller y me senté frente al reloj, tratando de concentrarme en los detalles de su maquinaria. Cada tic y tac era claro y preciso, pero había momentos en que el tiempo parecía detenerse. El reloj se silenciaba repentinamente y sentía un frío que me recorría la nuca. Esa sensación me hizo mirar alrededor, esperando ver algo que no estaba allí. Durante los días siguientes, los ruidos se repitieron, siempre durante la noche y a veces al amanecer. Comencé a llevar un pequeño cuaderno para registrar los horarios. Los zumbidos y los susurros parecían coincidir casi siempre con la medianoche, aunque no siempre con exactitud. Cada vez que anotaba un nuevo evento, el corazón me latía con fuerza y sentía un nudo en el estómago que no se iba. Los niños seguían ajenos, jugando y riendo, y yo me preguntaba cómo podría protegerlos de algo que yo misma no entendía. Lo más extraño era que, pese a todo, sentía un impulso irresistible de continuar trabajando en el reloj. Quería restaurarlo, darle vida, entender su mecanismo, pero al mismo tiempo, una voz interna me advertía que no lo hiciera. La ansiedad y la curiosidad coexistían, como un equilibrio frágil que amenazaba con romperse en cualquier momento. Recuerdo claramente la última noche de esa primera semana. Después de acostar a Ana y Paulo, regresé al taller para revisar el reloj una vez más. El zumbido comenzó a hacerse más intenso, y los susurros, apenas audibles antes, parecían acercarse más a mis oídos. Sentí un escalofrío profundo, como si alguien me hubiera rozado la espalda, aunque estaba sola. Apagué la luz, sostuve la taza de café que aún estaba tibia y respiré hondo. A pesar del miedo, no pude evitar mirar el reloj y en ese instante tuve la certeza de que no era un simple objeto antiguo. Había algo en él que me observaba y yo no podía ignorarlo. Fue así como comenzó todo, con un reloj antiguo, un hombre misterioso y una sensación inquietante que me acompañaría cada noche, mientras el tic-tac irregular de aquel reloj se mezclaba con mis propios latidos acelerados. Después de aquella primera semana, todo cambió. El reloj dejó de ser un objeto para convertirse en una presencia que dominaba mi taller y, de algún modo, mi vida. Ya no eran solo zumbidos y susurros. Ahora el tiempo dentro del taller parecía moverse de manera extraña. Algunos relojes se adelantaban, otros se atrasaban, y aquel tic-tac antiguo seguía su propio ritmo, independiente de cualquier regla lógica. Una noche, mientras repasaba piezas y engranajes, escuché el primer golpe fuerte. Un pequeño péndulo había caído del estante. No había corrientes de aire y nadie más estaba en el taller. El susto me hizo dar un paso atrás y mi corazón latía con fuerza, casi haciéndome temblar las piernas. Sentí un olor intenso a hierro y sangre, más concentrado que antes, que me envolvía como una nube fría. Traté de respirar profundo y recordar que estaba sola, que todo tenía que tener una explicación lógica, pero algo en mi interior me decía que no era así.
Los objetos comenzaron a moverse por sí solos. Un par de herramientas cayeron del banco de trabajo. Un vidrio se quebró sin motivo y, a veces, reflejos extraños aparecían en los cristales de los relojes. Sombras que se desvanecían antes de que pudiera identificar su forma. En varias ocasiones creí escuchar pasos detrás de mí y cuando volteaba no había nadie. La sensación de ser observada se volvió constante, como si el reloj tuviera ojos invisibles que seguían cada movimiento mío. Mis hijos seguían ajenos a lo que ocurría, pero su presencia aumentaba mi preocupación. Cada sonido inesperado me hacía temer por ellos. Una noche, Ana salió corriendo de su cuarto porque escuchó un golpe fuerte y dijo que algo caminaba en el taller. No podía explicarle nada sin asustarla, así que inventé una historia sobre una corriente de aire que había movido las cosas, pero por dentro el miedo se multiplicaba. Intenté documentar los eventos, tomaba fotografías, anotaba cada fenómeno en un cuaderno y registraba la hora exacta de cada tic y tac extraño. Sin embargo, cada noche parecía que el reloj ignoraba mis registros. Tocaba en horarios imposibles, con repeticiones que desafiaban toda lógica. A veces, mientras intentaba dormir, escuchaba un murmullo prolongado que me recordaba voces humanas. Eran apenas audibles, pero lo suficiente para que mi mente no pudiera descansar. Una noche en particular fue la más intensa. Los relojes comenzaron a sonar simultáneamente, y el viejo reloj de don Aurelio tocó durante más de 5 minutos, como si estuviera contando algo que yo no podía comprender. Todo el taller estaba en silencio, excepto por ese tic-tac persistente. Sentí que la habitación se había vuelto más pequeña, que el aire era pesado y que cada respiración costaba trabajo. Mis manos temblaban mientras sujetaba un destornillador y el miedo me paralizó. En ese instante, comprendí que no podía controlar lo que ocurría. El reloj había adquirido vida propia y mi curiosidad había despertado algo que no podía detener. Al amanecer, cuando el sol comenzaba a filtrarse por las ventanas del taller, me senté frente al reloj, exhausta y con lágrimas contenidas. Mis hijos dormían tranquilos, ajenos al terror que había pasado. Me pregunté si estaba perdiendo la cabeza, si todo era producto del estrés y la soledad, pero algo en la energía del taller me decía que aquello era real. La sensación de que el reloj me observaba, que estaba presente incluso cuando yo no lo miraba, no me abandonó ni un momento. Esa semana terminé exhausta, con insomnio, con miedo de cada sonido y cada sombra. Comprendí que el reloj no era un objeto común, algo sobrenatural parecía habitarlo, y mi vida cotidiana, la de mis hijos y la del taller, había quedado atrapada bajo su influencia. Cada noche, el tic-tac seguía, y yo sabía que la tensión solo aumentaría si no encontraba una manera de liberarme de esa presencia. Después de varias noches sin dormir, decidí que no podía seguir con aquel reloj en mi taller. No era solo una cuestión de miedo, era la seguridad de Ana y Paulo, la tranquilidad de mi hogar, lo que estaba en juego. Por primera vez, me sentí completamente impotente frente a un objeto. Así que busqué a don Aurelio para devolverle el reloj, confiando en que él podría ponerle fin a todo esto. Pero cuando llegué a la dirección que él me había dado, no había nadie. Nadie sabía de su paradero, ni siquiera los vecinos recordaban haberlo visto. Era como si se hubiera desvanecido del mundo, dejando atrás solo el reloj que yo había recibido. Esa desaparición me llenó de un miedo frío y absoluto. Algo en todo aquel misterio me decía que no solo el reloj había cambiado, sino que él también podía no ser del todo humano, o al menos no de este tiempo. Al regresar al taller, esperaba que el reloj siguiera allí, quizá para devolverlo personalmente o simplemente para resolver el misterio. Pero unos días después, el reloj había desaparecido. Nadie había entrado en el taller, no había señales de robo ni ventanas abiertas. Era imposible.
El reloj estaba allí un momento y al siguiente había desaparecido como si nunca hubiera existido. El silencio que dejó fue inquietante. Y sin embargo, lo peor no era la ausencia física, sino lo que permaneció. A partir de entonces, cada noche, exactamente a la medianoche, escucho un tic-tac muy breve, apenas unos segundos, que proviene de ninguna parte, pero que sé que es el mismo del reloj. No importa dónde me encuentre en el departamento, si estoy en la cocina o revisando los cuadernos de los niños, el sonido surge, breve y preciso, y luego se desvanece. Es un recordatorio silencioso de que aquello no terminó, de que el reloj, de algún modo, sigue existiendo o, al menos, su presencia persiste. Mi vida diaria ha cambiado sin que haya razón aparente. Evito caminar sola por la plaza central al anochecer, cierro las ventanas del taller más temprano y reviso cada sombra con desconfianza. Ana y Paulo siguen jugando y riendo, sin notar la tensión que me acompaña, pero yo sé que algo quedó atrás, algo que no puedo ver pero sí sentir. No puedo explicarlo, ni quiero pensar demasiado en ello, porque incluso recordarlo hace que el corazón se me acelere y un frío me recorra la espalda. A veces pienso que quizá todo fue una prueba de mi paciencia o una manifestación de la obsesión que tengo con los relojes antiguos. Pero no, sé que lo que ocurrió fue real. Lo sentí, lo escuché y todavía lo escucho. Esa breve señal cada medianoche es como un eco de aquel pasado que nunca se fue del todo. Y mientras observo la plaza central desde mi ventana, con sus luces tenues y el murmullo lejano de la ciudad, el tic-tac me recuerda que no importa cuánto tiempo pase, el reloj sigue conmigo, aunque no pueda verlo. Desde aquel día, cada noche me detengo unos segundos escuchando ese sonido, con el corazón latiendo rápido, preguntándome si algún día desaparecerá por completo, o si, de algún modo, siempre estará ahí, marcando un tiempo que no me pertenece.